Hermanos, en el mensaje de esta mañana acerca de la adoración, nosotros dejamos claramente establecido que el propósito distintivo de estas reuniones congregacionales es edificarnos unos a otros al proclamar y celebrar juntos el Evangelio de Cristo. Somos un grupo de adoradores que se reúnen en la presencia de Dios para continuar adorándole como cuerpo, al recordar por un lado la grandeza y el carácter de Dios, cuán pequeños y pecadores somos nosotros y todo lo que Él hizo en su amor y en su bondad a través de la persona y la obra de Cristo para rescatarnos de esa condición miserable en que nos encontrábamos y reconciliarnos plenamente con Él. Ahora, ¿por qué nosotros necesitamos recordarnos estas cosas continuamente? Porque nuestras almas no funcionan como una línea de ensamblaje de automóvil, como bien señaló Bryan Chapell en el libro que citábamos esta mañana. Chapell dice, si aprender el Evangelio fuera como construir un carro, una línea de ensamblaje, entonces deberíamos esperar que una vez adquiriéramos una verdad del Evangelio, podríamos movernos a otra estación de la madurez cristiana sin tener que retornar a los niveles previos de nuestro desarrollo. Pero, sigue diciendo él, el corazón no es como una línea de ensamblaje. Nosotros olvidamos fácilmente el Evangelio, dudamos de su poder o nos dejamos distraer de sus propósitos. Por lo tanto, el surgimiento de nuevos problemas espirituales siempre va a requerir respuestas basadas en un regreso de nuestros corazones a esas verdades fundamentales del Evangelio. O sea, no es que nosotros adquirimos una verdad hoy, bueno, eso ya está establecido, eso está colocado, ahora podemos colocar otra verdad y otra verdad y otra verdad. No, es que nosotros tenemos que regresar a los fundamentos una y otra vez. Porque una y otra vez tendemos a olvidarlos. Necesitamos recordarnos mutuamente el Evangelio, como de hecho nos enseñan claramente las cartas del Nuevo Testamento. Mis hermanos, estas cartas eran leídas públicamente en las iglesias. ¿Y qué son esas cartas? Un desglose del Evangelio y sus implicaciones. Así que nunca nos cansaremos de recordar y celebrar el sorprendente, inmutable, incomprensible amor de Dios para con nosotros. Y nunca dejaremos de necesitar recordar eso. Es como las notas de amor que los esposos le envían a sus esposas. Ellas nunca se cansan de que tú le digas que las amas. Nunca se van a cansar, créeme mi hermano. No se van a cansar. Y nosotros nunca nos cansamos de recordar el amor de Dios. Nunca nos cansamos de celebrar el amor de Dios. Escuchen cómo Pablo oraba por los creyentes en Éfeso, Efesios capítulo 3, versículos 14 en adelante. Esta es una de las oraciones más sublimes de toda la Biblia. Dice en Efesios capítulo 3, versículo 14: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Y qué oraba Pablo por estos creyentes en Éfeso? Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Escucharon eso? Conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Si un millonario nos da de sus riquezas, eso puede ser desde 5 centavos hasta $1.000.000. Pero si un millonario nos da conforme a sus riquezas, eso va a ser mucho dinero. Y Pablo estaba aquí esperando en que Dios nos da conforme a sus riquezas en gloria, y por eso pide lo que pide. ¿Y qué pide Él? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo quiere que los creyentes sean capaces de conocer aquello que excede a todo conocimiento, el amor de Dios en Cristo.
Ahora, no sé si notaron una pequeña frase en el versículo 18, junto con todos los santos. Esto no es una empresa privada, esto es una empresa corporativa. Esto es algo, mis amados hermanos, que nosotros llegamos a comprender, el amor de Cristo por nosotros en comunión con los santos. Y más adelante en el capítulo 4, versículo 16, el apóstol 11 al 16, Pablo va a explicar este proceso, cómo nos edificamos mutuamente. Cristo dio pastores a su iglesia que equipan a los santos para que los santos, conforme a los dones que tienen cada uno, nos edifiquemos mutuamente en amor. Así crece la iglesia. Y esa es una de las razones por las que tenemos que congregarnos cada domingo como pueblo de Dios. Ahora bien, cuando nosotros comenzamos a planificar el culto congregacional con estas cosas en mente, pronto nos damos cuenta que hay una serie de decisiones que nosotros debemos tomar en cuanto al culto y que no son tan sencillas, porque nos colocan en medio de una serie de tensiones que debemos aprender a manejar en una forma balanceada para no caer en los extremos que muchas iglesias han caído a lo largo de los siglos. Una de esas tensiones fue la que mencionamos esta mañana y que ahora yo deseo desarrollar un poco más. Es la tensión entre la solemnidad y el gozo. La tensión entre la reverencia y la alegría. Aparte de los textos de los salmos que nosotros citamos esta mañana, y uno de ellos fue el texto que el pastor Marcos leyó en el Salmo capítulo 2, yo les ruego que me acompañen a Deuteronomio capítulo 28. Aquellos que están al día con su calendario de lectura bíblica de 2 años, saben que este es el texto que toca en el día de hoy. Y esta mañana leyendo Deuteronomio capítulo 28, para mí fue sumamente claro aquello que yo iba a predicar en la tarde de hoy. Dice en el versículo 47, Dios está enumerando aquí las maldiciones que vendrían sobre el pueblo de Israel si ellos desobedecían al Señor. Dice en el versículo 47, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas por las cuales tú no diste gracias cuando las tenías, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. ¿Leyeron esto, hermanos? Nuestro Dios espera, Él espera de nosotros que le sirvamos con alegría y gozo de corazón por todas las cosas que Él nos ha concedido y nos concede de pura gracia. Pero ahora lean los versículos 58 al 59. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y la plaga de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Ven, hermanos, cómo Dios está esperando aquí que nosotros nos gocemos con alegría en su presencia y al mismo tiempo que aprendamos a temerle. Nosotros no podemos escoger entre el gozo en Dios y el temor a Dios. Ambas cosas deben estar presentes en nuestros cultos congregacionales. Algunos plantean esta misma tensión usando una terminología más teológica. Y por favor no se espanten, algunas palabras no son comunes, pero no son difíciles. Hay una tensión entre la trascendencia y la inmanencia de Dios. En palabras más sencillas, yo quiero que aún los niños que están aquí puedan entender de qué estamos hablando. Lo que eso significa es que nosotros adoramos a un gran Dios, a un Dios inmensamente grande, al cual ni siquiera los serafines que están delante de su trono pueden mirarlo cara a cara, como vemos en el capítulo 6 de Isaías. Esa es la trascendencia de Dios. Él es grande, Él es único, Él es inigualable. Nuestro Dios es trascendente, Él no es un ser común y corriente.
Pero al mismo tiempo nosotros adoramos a un Dios cercano, nosotros adoramos a un Dios que está atento a cada una de sus obras, a un Dios que se involucra con su pueblo, a un Dios que protege a cada uno de los suyos como la niña de sus ojos. Esa es la inmanencia de Dios. Él es trascendente, pero Él es inmanente. Ahora, ¿cuál es el tipo de relación que los creyentes debemos tener con un Dios así? Si sobreenfatizamos la trascendencia de Dios por encima de su inmanencia, ¿saben qué va a suceder? Que terminaremos relacionándonos con Él como si fuera un ser distante, como si fuera un ser inalcanzable. Pero si sobreenfatizamos la inmanencia de Dios por encima de su trascendencia, es muy probable que comencemos a ver a Dios como si fuera de nuestro tamaño. Noten cómo el Señor Jesucristo nos enseñó a manejar esta tensión en el modelo de oración que conocemos como el Padre Nuestro. Padre Nuestro, ¿qué es eso? La inmanencia de Dios. Él es nuestro Padre. Él nos compró con el precio de la sangre de su Hijo. Nosotros somos suyos. Él nos adoptó en su familia. Padre nuestro que estás en los cielos. Esa es la trascendencia de Dios. No te olvides con quién tú estás hablando. Es tu Padre, pero está en los cielos. Mis hermanos, nosotros no podemos acercarnos a Él como si fuera un Dios lejano y distante, pero tampoco debemos relacionarnos con Dios como si fuera nuestro pana. ¿Se entiende eso, verdad? No, Dios no es nuestro pana. Él es Dios. Él es grande. Es por eso que la adoración del pueblo de Dios es descrita en el Antiguo Testamento como una fiesta solemne. Y yo he dicho esto muchas veces desde este púlpito. Para algunas personas estos dos términos no son compatibles. Si es una fiesta, no puede ser solemne. Y si es solemne, no puede ser una fiesta. Pero la adoración que la Escritura promueve conjuga ambos elementos perfectamente entrelazados entre sí, y de hecho dependiendo uno del otro. Adoramos a un gran Dios, adoramos a un Dios digno de reverencia, adoramos a un Dios digno de ser temido. Nuestro Dios es digno de ser temido. Pero al mismo tiempo adoramos a un Padre que se ha compadecido de nosotros, un Padre que ha diseñado un plan de redención para que podamos acercarnos a Él con confianza, y que le costó nada más y nada menos que la sangre de su precioso Hijo. Ambas realidades deben gobernar nuestras mentes cuando nos congregamos en su presencia como pueblo suyo. Pocos pasajes del Nuevo Testamento reflejan esta realidad en una forma más impresionante que Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. El autor de la epístola, a final del capítulo, a partir del versículo 18, está haciendo un contraste aquí entre la experiencia que tuvo Israel al pie del monte Sinaí cuando el Señor descendió para darles la ley, y la experiencia que nosotros tenemos los domingos cuando nos congregamos como pueblo suyo en su presencia en el día del Señor. Y dice el autor de la carta a los Hebreos que el pueblo de Israel, versículo 18, se había acercado a un monte que se podía palpar, a un monte que ardía en fuego, a la oscuridad y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Mis hermanos, era tan terrible lo que el pueblo de Israel estaba viendo que aún Moisés exclamó: estoy espantado y temblando. ¿Y qué de nosotros, la iglesia del nuevo pacto? Bueno, dice el autor de la carta a los Hebreos, nosotros, la iglesia, nos hemos acercado al monte de Sión,
a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador de un nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. En otras palabras, mis hermanos, lo que los judíos experimentaron en el monte Sinaí no era más que una sombra de una realidad más sorprendente. Y es a esa realidad que nosotros nos acercamos cada domingo en nuestros cultos de adoración. Dan McCartney, comentando acerca de este pasaje, él dice: aunque la adoración en la temprana historia de Israel era tan temible que aún Moisés estaba aterrorizado, la realidad, la que nosotros experimentamos, es aún más gloriosa que lo que Moisés pudo percibir y por lo tanto debería evocar una mayor reverencia, no menor. Una mayor reverencia. Noten lo que sigue diciendo en el versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra. ¿Recuerdan ustedes cómo el monte Sinaí estaba temblando cuando Dios descendió? Bueno, pastor, pero ahora yo no veo ningún temblor de tierra, aquí estamos muy tranquilos en este edificio. Sigue diciendo el autor: la voz del cual conmovió la tierra entonces, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Lo que nosotros estamos esperando, hermanos, es mucho más sorprendente que lo que los judíos vieron en el monte Sinaí. Los cielos se descorrerán como una cortina. Sigue diciendo, y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, conclusión, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Eso no está en el Antiguo Testamento, eso está en el Nuevo Testamento. Agrademos a Dios con temor y reverencia. Cito una vez más a McCartney: la adoración en el nuevo pacto debería estar llena de reverencia y un profundo sentido de temor sobrecogedor, porque ahora conocemos más claramente la santidad de aquel a quien adoramos al entender la profundidad de lo que se requirió para nuestra redención. Mis hermanos, nosotros sabemos algo que los judíos no sabían, y es que para Dios nuestro pecado es algo tan serio que para poder perdonarnos de nuestros pecados, la segunda persona de la Trinidad tuvo que hacerse hombre, morir en una cruz como un criminal, para que ahora nosotros podamos ser salvos por la fe. Nosotros tenemos un entendimiento de la santidad de Dios que los judíos del Antiguo Testamento no podían tener. Por eso en el himno que nosotros cantamos: inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve por su luz. ¿Tú quieres darte cuenta de cuán grande es tu pecado delante de Dios? Míralo a la luz de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Los creyentes del nuevo pacto sabemos ahora que por causa de nuestros pecados Dios envió a su propio Hijo a derramar su sangre en la cruz, pues de otro modo nadie hubiese podido ser salvo. Por lo tanto, los creyentes del nuevo pacto deberíamos experimentar una reverencia más profunda cuando estamos en la presencia especial de Dios, ¿o no es así? Pero esta es solo una cara de la moneda. Sigue diciendo McCartney: la verdadera adoración está llena de gozo. Hemos estado hablando de reverencia, ¿verdad? Ahora escuchen esta parte. La verdadera adoración está llena de gozo precisamente porque está apercibida de cuán temible es aquel a quien adoramos y cuán grande es nuestro privilegio cuando se nos permite acercarnos a Él.
Ven el balance, hermanos. El hecho de nosotros ver la grandeza de Dios, la santidad de Dios, lo que costó nuestra salvación, eso debe llenarnos de temor y de reverencia, pero al mismo tiempo de alegría y de gozo, porque ese Dios nos dice en Hebreos capítulo 10 versículo 19: acercaos. Ahora tenemos libertad en su presencia. Ahora nosotros podemos decir: Padre nuestro que estás en los cielos. Y los oídos de Dios, los ojos de Dios están atentos a nosotros. De ese Dios. Sigue diciendo McCartney. Perdone que lo cite mucho, pero es que él lo dice mejor que yo. El verdadero gozo en la adoración no es un happy hour, dice él. Así mismo, literalmente. ¿Sabe lo que es un happy hour? Alguna gente van a un bar, se sientan con sus amigos, le dan unos tragos gratis y él pasa una hora feliz, un happy hour. Bueno, hermano, nosotros venimos a la iglesia a tener un happy hour, dice él. No, esto no es un happy hour. Este tipo de gozo solo es posible cuando nos damos cuenta de cuán enorme e incomprensible provisión Dios nos ha dado para que podamos estar delante de Él, y por lo tanto qué privilegio indescriptible tenemos ahora de estar en la presencia de aquel que es fuego consumidor. Él es fuego consumidor y nosotros podemos acercarnos libremente delante de Él por causa de Cristo. ¿No debería eso hacernos saltar de gozo? De manera que si la adoración a Dios fue descrita en el Antiguo Testamento como una fiesta solemne, más razón tenemos ahora nosotros de verlo de ese modo, ahora que vivimos de este lado de la cruz. Es solemne porque estamos delante de un gran Dios que es fuego consumidor y nosotros somos criaturas del polvo cargadas de pecado. Pero es festiva porque ese gran Dios se ha compadecido de nosotros, ha diseñado un plan de redención para reconciliarnos con Él, nos ha lavado por completo en la sangre de Cristo, de tal manera que Él nos ve ahora, mis amados hermanos, como si nunca hubiéramos roto un plato. Ese Dios, 3 veces santo. ¿Cuál es nuestro reto como iglesia? Como decíamos esta mañana, poder comunicar en nuestros cultos esa solemnidad y ese gozo al mismo tiempo en una forma que sea accesible a las personas a las cuales ministramos sin caer en ningún extremo. Ese es el reto. En palabras más sencillas, déjeme decirlo en buen dominicano, nuestros cultos congregacionales ni pueden ser un jolgorio ni pueden ser un funeral. Ninguna de las dos cosas. Es una fiesta solemne y nosotros tenemos que comunicar eso, que tenemos un gran Dios que nos ha acercado en Cristo. Otra de esas tensiones que debemos aprender a manejar es entre la carga intelectual y emocional de nuestros cultos. Tenemos que manejar una tensión entre la carga intelectual y emocional de nuestros cultos. Alguien dijo una vez, y yo creo que con muchísima razón, que toda experiencia espiritual comienza en la mente. Toda experiencia espiritual comienza en la mente. Para que una experiencia espiritual sea genuina, debe estar enraizada en la verdad. Debe ser una respuesta del creyente a la verdad de Dios revelada en su palabra. Y la verdad es asimilada, es entendida con la mente. Por eso yo cito mucho a la famosa frase de Chesterton que decía: cuando venimos a la iglesia, en aquella época las personas, los caballeros usaban sombreros, y él decía: cuando nosotros venimos a la iglesia nos quitamos el sombrero, no la cabeza. Nosotros venimos a la iglesia a pensar, hermanos. Hay gente que dice: wow, yo me voy con dolor de cabeza. Qué bueno, hermano, porque yo también me voy con dolor de cabeza a veces, cuando estoy estudiando durante la semana el pasaje que quiero presentar. Nosotros venimos a la iglesia a pensar.
Recuerden las palabras del Señor a la mujer samaritana en Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La verdadera adoración surge como una respuesta del creyente a la verdad de Dios que él entiende por su palabra. Aunque nuestras emociones deben estar involucradas en la adoración, como veremos ahora mismo, siempre deben estar subordinadas y gobernadas por el entendimiento. No puede ser al revés. Mis hermanos, la adoración gira en torno a la verdad de Dios revelada. A mayor comprensión de esas verdades, mayor capacidad de adoración. Herbert Carson dice: aunque los jóvenes convertidos, y él no se refiere necesariamente a los que son jóvenes en edad, sino a los que son recién convertidos, no importa la edad que tengan, a los recién convertidos, dice, pueden adorar verdaderamente a Dios con los primeros destellos de entendimiento espiritual. Al mismo tiempo, una experiencia de adoración más profunda estará ligada a un entendimiento más profundo. Mientras más conocemos el carácter de Dios, sus propósitos y sus deseos, más capaces seremos de responder a sus obras. Nos convertimos al Señor. Entendemos que Él perdonó todos nuestros pecados, pero no es verdad, mis amados hermanos, que a medida que nosotros vamos creciendo en el Evangelio, nos vamos dando cuenta de cuán negros realmente eran nuestros pecados, y eso nos lleva a entender cuán gloriosa realmente es la redención que nosotros tenemos en Cristo. Eso es un proceso que no termina nunca. Consecuentemente, lo primero que debemos evaluar, lo primero, no lo único, pero lo primero que debemos evaluar en un culto de adoración es la centralidad de la verdad. La centralidad de la verdad en todo lo que se hace. Se adora en la misma medida en que la verdad de Dios es proclamada, entendida, y en la misma medida en que nosotros respondemos apropiadamente a esa verdad que ha sido proclamada y que ahora es entendida. Pensemos en los himnos, por ejemplo. La calidad poética de un himno es importante. De hecho, por eso cantamos, en parte porque es mejor cantar poéticamente. O sea, la rima y la poesía de un himno impacta más que la simple prosa. Hay verdades que son tan gloriosas que es mejor decirlas en poesía que decirlas en prosa. También es importante la melodía que acompaña a nuestros himnos. Pero, mis hermanos, el estándar final para evaluar un himno es el contenido de la verdad que posee. Ese es el estándar final, no es el único. Su calidad poética y su melodía pueden contribuir a que recibamos la verdad que el himno proclama con más claridad, con más fuerza, en una forma más memorable, es decir, más fácil de recordar. Todo eso hace la poesía, la melodía. Pero la calidad poética y la melodía de un himno de adoración no son un fin en sí mismos. Nosotros no venimos a decir, wow, qué poeta el autor de ese himno. No, nosotros no venimos a eso. Roca de la eternidad, qué poesía. Fuiste abierta tú por mí, sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti. Rico, limpio manantial en el cual lavado sí fui. Eso es poesía. Pero nosotros no venimos a decir, wow, qué bonito, roca de la eternidad. Nosotros venimos a gozarnos en que esa roca, nuestro Señor Jesucristo, fue partida por nuestros pecados. No es admirar una poesía. El fin de la poesía, el fin de la melodía es que haya una proclamación más eficaz de la verdad. No es un fin en sí mismo. Ese es el énfasis de Pablo en el pasaje de Colosenses que hemos citado tantas veces ya. Colosenses capítulo 3 versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Hermanos, su himno puede que no sea herético, no dice nada malo, pero no dice nada. Puro sentimentalismo, y la gente en las iglesias,
¿Y qué tú estás aprendiendo? Nada, pero me suena tan bien. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Pablo quiere que a través de nuestros cantos nosotros contribuyamos a que la palabra de Cristo revelada aquí more en abundancia en nosotros. Ahora bien, por el hecho de haber sido creados a la imagen de Dios, nosotros no solo somos criaturas que piensan, sino también criaturas que sienten. Una gama muy variada de emociones y de sentimientos. Y saben que esas emociones juegan un papel sumamente importante en nuestras vidas porque interactúan con nuestra mente y nuestra voluntad en todas las decisiones que tomamos. Las emociones están involucradas en todo lo que hacemos. El problema es que el pecado no solo trastornó nuestro entendimiento, sino también nuestras emociones. De tal manera que el pecador se siente atraído hacia aquello que lo daña. El pecador en sus emociones se siente atraído hacia aquello que le hace mal y al mismo tiempo repele, rechaza aquello que para su bien. Eso es parte de la caída. Cuando el Espíritu Santo obra en nosotros la regeneración, Él abre nuestro entendimiento para que nosotros podamos comprender la verdad y así tener una perspectiva correcta de las cosas. El Espíritu Santo inicia en nosotros un proceso de renovación de nuestras mentes, como veíamos el domingo pasado, que transforma también nuestra vida emocional. Ahora comenzamos a sentir lo que deberíamos sentir de lo bueno y de lo malo. Nuestras emociones están siendo reparadas. Nuestro aparato emocional estaba dañado cuando éramos pecadores y ahora Dios lo está reparando. Piensen por ejemplo en el arrepentimiento. El arrepentimiento no es un análisis frío de nuestras transgresiones contra la ley de Dios. Y yo sé que yo violé el acápite 1, el acápite 2 y el acápite 3. Yo sé que yo merezco el infierno. No, eso no es el arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento viene acompañado de un sano despertar de nuestras conciencias y de un claro entendimiento de la ley moral de Dios que nos hace sentir miserables. Miserables por nuestra rebelión contra ese Dios amante que promulgó esa ley. Y al mismo tiempo, cuando abrazamos a Cristo, nos sentimos gozosos por haber sido perdonados por ese mismo Dios al que hemos ofendido. Es por eso que nuestros himnos deben expresar nuestro lamento por el pecado, pero también nuestro gozo por el perdón y la reconciliación con Dios y nuestro anhelo por crecer en obediencia. Me encanta cómo lo dice Charles Spurgeon, el gran predicador inglés del siglo XIX. Dice él: muchos se toman a la ligera el pecado. Yo conozco personas que dicen: a mí no me gusta mucho esa iglesia porque hablan mucho del pecado. Yo prefiero que me hablen más de la gracia. Óyeme una cosa, tú nunca vas a entender la gracia si no entiendes tu pecado. Eso es imposible. Lo que tú estás pidiendo es algo, no sé ni cómo llamarle, pero es eso. Dice Spurgeon: muchos se toman a la ligera el pecado y en consecuencia hacen lo mismo con el Salvador. El que toma a la ligera el pecado va a tomar a la ligera al Salvador. Pero aquel que ha estado delante de su Dios, culpable y condenado, con la soga al cuello, dice él, llora de alegría cuando recibe el indulto, aborrece la maldad que le ha sido perdonada y vive para honrar al Redentor cuya sangre lo ha limpiado. En otras palabras, en la misma medida en que vamos adquiriendo un mejor entendimiento de las múltiples facetas del Evangelio, en esa misma medida nuestra respuesta emocional se intensifica. Una de las cosas por las que yo le doy gracias al Señor
es por la manera como he estado trabajando en mi corazón y en mi mente para entender esa multifacética, el cuadro multifacético del Evangelio. Y las verdades que fueron de gozo para mí hace 35 años atrás, cuando conocí al Señor, es como si volvieran a revivir otra vez, de otra manera. Es un gozo que se intensifica. Y cuando nos reunimos con aquellos con quienes compartimos la misma salvación, al mismo Salvador, al mismo Señor, al mismo Padre, la misma fe, la misma esperanza, ¿saben lo que pasa? Que nuestras emociones se intensifican todavía más. Más aún. El gozo se hace mayor cuando es compartido con otros que creen lo mismo que nosotros y disfrutan lo mismo que nosotros disfrutamos. ¿O no es así? Tú experimentas lo mismo cuando cantas solo en tu casa y cuando tú cantas aquí. Sin embargo, precisamente porque nuestra respuesta emocional tiende a intensificarse cuando estamos en compañía de otros, es en ese contexto en el que podemos ser más fácilmente extraviados por el emocionalismo. No dije por nuestras emociones, dije por el emocionalismo. El emocionalismo es un estado emocional producido artificialmente a través de la manipulación de ciertos elementos ambientales, de tal manera que nuestras emociones de repente toman el control de nuestra personalidad. En el emocionalismo, el entendimiento es colocado en un segundo plano o es anulado por completo. Y mis hermanos, eso es altamente peligroso. Porque cuando las emociones toman el control, dejamos de ser objetivos. Y podemos caer fácilmente, podemos ser fácilmente extraviados y engañados, llevándonos a creer incluso que somos lo que no somos. Déjenme explicar eso. Ustedes han visto esas muchachas que han sido emocionalmente atrapadas por un individuo que no les conviene. Lo han visto, ¿verdad? Por eso decimos que se llaman novio, porque no vio hasta que se casó. Y la familia, los amigos le dicen: mi hija, ese muchacho no te conviene, ese muchacho es así, es asá, te va a hacer daño, pero ella no lo ve. No importa que se lo digan en todos los idiomas, ella está emocionalmente atrapada y esa cárcel emocional no le permite pensar con objetividad. Mis hermanos, lo que yo estoy diciendo, que eso mismo puede ocurrir en el contexto de una iglesia. Herbert Carson dice: el emocionalismo puede guiar a una persona a una falsa profesión de fe y anestesiarlo de tal modo que se sienta satisfecho con su condición y venga a ser inmune a la demanda real del evangelio. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que yo no soy creyente? Tú no te imaginas lo que yo siento en la iglesia. Mire, yo desde que comienza el culto yo comienzo a llorar. ¿Y dónde dice la Biblia que una de las evidencias de que una persona es cristiana es que cuando comienza el culto tú comienzas a llorar? La Biblia no dice eso. No, lo que la Biblia sí dice es que una vida transformada es una de las evidencias de que Dios realmente te ha salvado. Pero no solo eso, hermanos. El emocionalismo también es peligroso porque es altamente adictivo. El emocionalismo es altamente adictivo. Sigue diciendo Carson: el falso emocionalismo actúa como una droga que embota los sentidos aun cuando parece estimularlos, de modo que el adicto necesitará dosis más frecuentes y más fuertes. Y eso puede pasar en la iglesia. Amados hermanos, es un mal
que nosotros debemos evitar a toda costa. El emocionalismo se opone a la verdadera adoración, tanto como la lujuria se opone al verdadero amor. Pero la sensación que produce es tan real para el que la experimenta, que lo lleva a pensar que es algo genuino. Por eso es que son tan relevantes las palabras de John MacArthur cuando nos advierte, escuchen esto, la adoración no es energizada por métodos artificiales. Si sientes que debes tener rituales o cierto tipo de música que disponga el ánimo para adorar, lo que estás haciendo, dice MacArthur, no es adoración. Si tú necesitas eso, óyeme bien, mi amado hermano, lo que tú estás haciendo no es adoración. Me llamó la atención un comentario que hizo Bob Kauflin, que muchos ya de ustedes conocen. Él siempre es el que dirige la adoración en las conferencias de Together for the Gospel, es decir, juntos por el Evangelio. Y una de las particularidades de esa conferencia es que Bob Kauflin solamente toca el piano en esa conferencia y no hay ningún otro instrumento. Y el año pasado, lo recuerdo muy bien, habían unas 8,000 personas en Kentucky, y el año pasado Bob Kauflin abrió la conferencia diciendo: nosotros vamos a adorar en esta conferencia con este piano. Y óyeme bien, si tú no puedes adorar porque solo hay un piano, tú tienes un problema. Tú tienes un problema. Hablaba con alguien estos días que me decía, hablábamos mutuamente, decíamos que en algunas iglesias hay personas que piensan que donde entra una batería el Espíritu Santo se va. Eso es así, hermano. Hay iglesias que piensan que si hay una batería el Espíritu Santo se va de la iglesia. Ahora, de la misma manera hay personas que piensan que donde no hay batería no está el Espíritu Santo. Y las dos cosas son incorrectas. Las dos cosas son incorrectas, hermanos. Si todo cristiano sincero desea siempre tiene el deseo de percibir la presencia de Dios en sus cultos de adoración. Pero saben que ese deseo genuino, sin la debida instrucción, deja a los cristianos a expensas de ser manipulados por la habilidad de un líder de adoración, manipulados por un grupo de adoración, manipulados por el predicador o incluso manipulados por la música que se toca en la iglesia. A propósito de Bob Kauflin, leí en su libro La adoración importa este ejemplo. Dice él: una vez escuché acerca de una cristiana que había pasado cierto tiempo sirviendo a Dios en Sudáfrica. Mientras visitaba una clínica de salud, ella fue profundamente movida por el sonido de un grupo de mujeres zulúes cantando. La armonía era cautivadoramente hermosa. Con lágrimas en los ojos, le preguntó a una amiga si ella conocía la traducción de las palabras. Claro, le respondió la amiga. La letra de la canción dice: si hierves el agua no tiene disentería. Si hierves el agua no tiene disentería. Y ella estaba ahí. Dice Bob Kauflin: la música puede ser muy engañosa. La música puede ser muy engañosa, porque puede despertar nuestras emociones sin que estemos realmente adorando a Dios. Ahora, eso no quiere decir que las emociones no sean importantes en la adoración. Una adoración sin emoción es una adoración sin corazón, y una adoración sin corazón ya no es adoración. Este pueblo de labios me honra, su corazón está lejos de mí. Pero como dice Herbert Carson,
El sano despertar de las emociones, el sano despertar de las emociones es producido por la verdad de Dios aplicado por el Espíritu Santo a la mente, la conciencia y la voluntad. Es por el impacto de la palabra que emergen las experiencias emocionales más profundas, y es aquí donde encontramos el secreto de los profundos sentimientos asociados en la Escritura con la verdadera adoración. Es cuando yo estoy leyendo la palabra y digo, wow, qué gran Dios y qué gran Salvador. Por la palabra de Dios. Y eso puede ser con música, sin música. ¿Sabían ustedes, mis hermanos, que a lo largo de toda la historia de la iglesia, en la mayoría de los siglos, las iglesias cantaron sin instrumentos musicales? Una de las razones es porque no era tan fácil encontrar personas que pudieran ejecutar los instrumentos musicales. La pregunta mía es, ¿cómo se harían muchas iglesias en el día de hoy si de repente le quitaran los instrumentos? Y óigame, por si acaso, hermanos, yo amo los instrumentos musicales. Ya yo hablé esta mañana de cómo nosotros debemos usar los instrumentos musicales de una manera tal que haga accesible lo que estamos tratando de decir a la gente que nos está escuchando. Hermanos, yo amo la música instrumental, yo amo esos instrumentos. Yo le doy gracias al Señor por los hermanos que nos acompañan en el piano y en el violín y en todo lo demás. La pregunta mía es, ¿qué pasaría en algunas iglesias si de repente por arte de magia desaparecieran los músicos? Adoraríamos con la misma pasión, alabaríamos a Cristo, porque Cristo seguiría siendo glorioso y nuestra salvación seguiría siendo extraordinaria. Por eso yo creo que nosotros debemos hacer cambios en la adoración. A veces cantar con ciertos instrumentos, a veces cantar sin instrumento, a veces cantar con uno solo. Yo creo que debemos acostumbrarnos a cantar con una variedad de estilos musicales. El apóstol Pedro nos arroja mucha luz en cuanto al sano despertar de nuestras emociones en su primera carta. Hablando del Señor Jesucristo dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con un gozo inefable y glorioso. Los cristianos aman a Cristo, los cristianos se gozan en Cristo. Ese es uno de los distintivos esenciales del cristianismo. Los cristianos aman a su Salvador sin haberle visto y se alegran en Él con un gozo inefable y glorioso. Bueno, nosotros no hemos visto a Cristo con los ojos físicos, pero por medio de su palabra nosotros hemos visto a Cristo con los ojos de la fe. Y lo que Pedro está diciendo es que eso que nosotros hemos visto y conocido de Cristo nos mueve no solo a amarle, sino también a gozarnos en Él. Así que este es un gozo y una alegría que emanan de la fe. No se trata de algo creado artificialmente a través de ciertos elementos en el edificio de adoración. Es un gozo que se produce en el creer, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Ven como una vez más esto nos lleva a la centralidad de las Escrituras en la verdadera adoración, porque esos afectos verdaderos emanan de la fe. Solo pueden ser producidos por la obra del Espíritu Santo en el corazón de los creyentes, a través de la instrumentalidad de su palabra. Todo lo demás no es otra cosa que manipulación y emocionalismo, cuando no es la palabra que está en el lugar central. Es por eso que insistimos en que
En la verdadera adoración, el intelecto va delante, las emociones detrás. No puede ser al revés. El intelecto delante, las emociones detrás. Sin verdad no hay adoración. Y la verdad solo se entiende con la cabeza. Pero, mis hermanos, de la misma manera debemos decir que la ortodoxia sin emoción revela una comprensión inadecuada de la verdad. ¿Oyeron eso, hermanos? Para mí es importante. La ortodoxia, la cabeza, ¿verdad? Sin emoción, revela una comprensión inadecuada de la verdad. O sea, si tú puedes decir fríamente, si yo sé que Cristo es glorioso, y yo sé que Él me salvó porque Él murió por mí en la cruz del Calvario, yo sé que voy para el cielo. O sea, tú puedes decir eso así. O tú puedes cantar, aleluya, vivo por Jesús, aleluya, vivo por su cruz. Tú puedes, tú no estás entendiendo. De verdad, tú no estás entendiendo. Miren, hermano, de verdad, estas verdades son para decir, wow, aleluya, gloria al Señor, somos salvos por la sangre de Jesucristo, vamos al cielo, algún día estaremos en la presencia de nuestro Señor y Salvador. Lo que hace grande el cielo, mis hermanos, no son las calles de oro, supuestamente, que yo no creo que va a haber ninguna calle de oro tampoco, pero no son las calles de oro ni la puerta de perlas. Lo que hace grande el cielo, mis amados hermanos, es que Jesucristo va a estar allí y que todos nosotros seremos transformados a su imagen. Una adoración sin corazón no es adoración. Nosotros adoramos a un gran Dios. Nosotros tenemos un gran Salvador. Nosotros deberíamos estar llenos de gozo, hermanos. Por eso yo le decía al hermano Alberto, yo tenía problemas cada vez que aquí se cantaba el himno Tu pueblo jubiloso, porque la música no me compaginaba con la letra. Tu pueblo jubiloso. A mí no me parecía muy jubiloso. Mis hermanos, la adoración que agrada a Dios, edifica a su pueblo. La adoración que agrada a Dios y edifica a su pueblo tiene luz y calor, ortodoxia y entusiasmo, entendimiento y pasión, pensamientos y emociones. Las dos cosas. Esta es la tensión que nosotros tenemos que aprender a manejar. Quisiera concluir citando dos pasajes de las Escrituras que ilustran de manera magistral el sano despertar de las emociones que debe producir en nosotros el entendimiento de la verdad. Vamos a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, el apóstol Pablo viene hablando, este es uno de los capítulos más complicados de la carta de Pablo a los romanos. Es bien teológico, es bien doctrinal. Y el apóstol Pablo termina diciendo en el versículo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros los gentiles, los que no eran judíos, también erais en otro tiempo desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, es decir, de los judíos. Los judíos desobedecieron a Dios, mataron al Mesías. ¿Y qué trajo eso como consecuencia? Salvación para el mundo entero. Dice Pablo, así también estos ahora han sido desobedientes, los judíos, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. O sea, los judíos fueron desobedientes y mataron al Mesías. Al matar al Mesías trajeron salvación al mundo entero. El hecho de que los gentiles se estén convirtiendo a Dios provoca a celos a algunos judíos, como le pasó al apóstol Pablo, para que ellos también vengan a Cristo en arrepentimiento y fe. Y Pablo concluye diciendo, de manera que Dios, versículo 32, sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y Pablo no estaba escribiendo esto diciendo, oye, pero qué interesante. ¿Cómo concluye Pablo este capítulo?
Oh profundidad. Yo creo que es así como debemos leerlo. No es de que, oh profundidad de la riqueza. No, 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 no. O sea, Pablo está pensando en la sabiduría de Dios. Y es como una persona que está en el Gran Cañón, mirando esta inmensidad. Y dice el apóstol Pablo, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, cuán inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Ven ustedes, hermanos, cómo la ortodoxia produce adoración? Es lo mismo que yo veo en Efesios capítulo 1, ya no lo voy a leer por causa del tiempo, pero este es un capítulo también bien teológico. Ahí se habla de la elección, la predestinación, la adopción, la redención, la santificación, el sello del Espíritu Santo. Pero ¿cómo comienza Pablo Efesios capítulo 1 versículo 3? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y 3 veces dice Pablo en ese pasaje, Dios hizo todo eso para alabanza de la gloria de su gracia. No era teología fría, era teología encendida en fuego. Oh, que el Señor continúe obrando en esta iglesia, haciendo de nosotros adoradores fervientes, que adoremos con pasión a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que al mismo tiempo procuremos intencionalmente, no es alabar solo aquí en la iglesia, intencionalmente andar como es digno de Él, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, como dice Pablo en Colosenses capítulo 1 versículo 10. Eso es verdadera adoración.